Hola, buenos días. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, con frío. Mucho frío hoy día, así que tienen que estar tapaditos. ¿Cómo les fue con el trabajo? Recibí algunos, no sé si todos, pero por lo menos recibí bastantes. A ver, déjenme revisar para que pasemos lista de lo que recibí. Espérenme un segundo. A ver. Nada que ver acá. Recibí el trabajo de Carla Olivares, Benjamín Galvez y Brad Akea. Aileen Astorga, Javiera Lineros y Ana Díaz. Marcial Salinas y Diego Parra. Matías Leiva. No sé si estaba con alguien Matías Leiva. Pedro Aliaga y Yari Silva. Y Valentina Barros y Kimberly. No sé si falta alguien. ¿No? Hay poquitos hoy día. Parece que el día nos los invitó a levantarse temprano. A ver, hoy día la idea es que revisemos algunos ejemplos. No sé si alguno de ustedes trajo un ejemplo de acuerdo a lo que vimos la semana pasada. Diego, Yari, Javiera. No, al menos yo no traje un ejemplo. ¿No? Ya. Yaris, Diego, me escucha bajito. Ahí lo subí. ¿Se escucha mejor? ¿Qué pasó? No caché qué pasó. Pregunto de los ejemplos que tenían que traer para hoy día. ¿No? ¿Nadie se acordó? Ya, bueno, no voy a poder revisar entonces si se equivocan o algo así, porque esa es la idea de traer ejemplos, ¿ya? Vamos a ir al PPT de la clase de hoy, que es, si me ayudan, creo que es Persuasión 2, ¿no? Sí, es ese. Ya, ¿alguien le quedó alguna? No, pues lo de la Persuasión 1 lo revisamos la clase pasada. Vamos a ver Persuasión 2. Ya, este PPT iba con audios. ¿Se acuerdan? En la clase de... Ay, espérenme. ¿Por qué se me ve así? Que no lo completo. Ahí está. Iba con audio y además iba con, si no me equivoco, iba además con texto. ¿Ya? Porque este me acuerdo que lo hice ambos porque había tenido un problema con los audios. Entonces, para que no tuvieran problemas ahí. Hola Vicente, Hola, ¿me entregó el trabajo? de eso quería hablarles, de que yo tengo ese problema que no tengo acceso a computador y a internet, ya no, porque el chip que tenía, que me mandaron de Ajá, la U, el problema es que a mí hace poco me saltaron y el chip yo lo tenía en el teléfono y perdí el ya, teléfono y perdí el chip claramente. ya. Chuta, va Así a que tener menos que hablar, opciones de entrar a internet tengo. ya. Vas a tener que hablar con el profe Felipe. Sí, sí, la otra vez hablé con él y me dijo que él iba a hablar con los profesores. Ya. Pero avanzaste algo, por último, tenerlo escrito a mano, no sé. Vicente, Vicente, se nos fue He Vicente. tenido varios trabajos que hacer, pero estaba... Escuchándolo. Ahora te escucho.
¿Aló? ¿Ahí me escucha? Ahora sí. Se nos corta. Vicente, si quieres puedes... ya. Mejor comunícate por el chat. ¿Y tú me escuchas bien? Ya. Ya, hoy día entonces, como les decía, vamos a revisar. Después vemos tu caso, Vicente, ¿ya? Vamos a revisar la teoría de la persuasión 2. Les voy a bajar mi video para que no sea tan pesado y no les consuma tanto datos, ¿ya? Pero necesito que me vayan dando feedback porque yo no puedo verlos a ustedes, ¿ya? ¿Se ve la pantalla? Sí, profe, se ve. Perfecto, ya. Cualquier cosa que no se vea me avisa, ¿ya? Ya, partimos obviamente con una... A ver, antes de empezar todo, quiero avisarles que hoy día me encuentro sola con mi hijo, por lo tanto, puede que en algún minuto él venga y me interrumpa, ¿ya? Va a ser una clase un poco más compartida, porque mi marido hoy día tuvo que ir a trabajar, así que les voy a pedir ahí su permiso, ¿ya? Para si es que tengo que interrumpir la clase algunos segundos, ¿ok? Por Sí, si él profe, tiene no hay problema. alguna Ningún necesidad. problema, profe. Ah, Ningún problema, cosas que pasan. sí, claro. Hasta el momento no me había pasado, pero bueno, pasan. Así que ahí les voy a pedir a lo mejor algunos segunditos si tengo que interrumpir, ¿ya? Eso. Bueno, lo primero es decirle que estamos ya en la segunda etapa de la teoría de la persuasión. Hay muchas teorías de la persuasión y si se dan cuenta algunas se parecen entre otras, ¿ya? Pero tienen perspectivas distintas, ¿cierto? Una, como les planteaba en la lámina 2, ¿cierto? Tienen una perspectiva más bien que viene desde la psicología, ¿ya? Y la otra, que es la que vamos a revisar en la clase de hoy, tiene que ver con los modelos, ¿cierto? Más bien sociales y está enfocado desde la sociología, ¿ya? Así que me gustaría saber si en esta clase, digamos, las teorías de persuasión, ¿cuál les resultó más compleja? Sean honestos conmigo, no se preocupen si no lo vieron, no lo revisaron, díganme de todas maneras, porque si no yo doy por pasada la clase. ¿Cuál es la pregunta, profe? De la clase, ¿cierto? Que yo les había enviado con anticipaciones, de esta clase que ustedes tenían que revisar, ¿cuáles son los modelos que les causaron más, que les fueron más difíciles de comprender? Yo la verdad que no lo revisaba muy bien, profe. Ya, Sabía ¿alguien lo grandes rasgos nomás. revisó? Ya, perfecto. ¿Alguien lo revisó? Tienen que decirme la verdad, chiquillos, yo no me voy a enojar ni nada por el estilo, pero tienen que decirme. Profe, yo lo revisé a media. Yo ya le di otra, o sea, en la mañana di otra pasada. Y el primer modelo no lo entiendo muy bien. Ya, De elaboración, el modelo, la probabilidad de la elaboración. perfecto. Ya lo vamos lo vamos a revisar. ¿Alguien más que le haya costado comprender alguno de los modelos o que no haya revisado el PowerPoint? Necesito saber eso porque de la única manera es saber si voy a avanzar o no puedo avanzar o no puedo avanzar. Yo lo revisé, tomé apuntes, pero me acuerdo muy poco. Así que ahora le estoy volviendo a echar un ojo a lo que anoté. Ya, perfecto. Ya. Vamos entonces a revisar, voy a sacar el WhatsApp de acá porque de repente suena, me interrumpe. Vamos a revisar entonces las perspectivas, las principales perspectivas y nos vamos a detener en algunas que son más complejas,
¿ya? Quedamos claros entonces con las teorías de procesos sistemáticos, con el modelo de Hofland, el modelo de los dos factores de McGreer y la teoría de la respuesta cognitiva, ¿cierto? Que vimos la semana pasada. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, Ya, porque después tienen un trabajo que hacer de estos chiquillos, así que no se lo tomen tan a la ligera, ¿ya? Hoy día vamos a revisar entonces el otro. Vamos a partir por el modelo, ¿cierto?, heurístico de Chaiken, que es un modelo que plantea él en 1980 y que está obviamente basado en la idea más bien, ¿cierto?, sociológica. No, quiero hacer caquita. Pero hijo, espérenme chiquillos. Ya, disculpen. Vamos a revisar el video para los que no lo han visto, para que después lo comentemos, ¿ok? Hipervínculo. Copiar. Tengo que dejar de compartir acá para volver a compartirles la pantalla de... Ya, no se ve, ¿cierto? no, Espérenme un segundito, que esto me tengo que compartir, cambiar siempre la pantalla. Ya. Ay, me equivoqué. Y ahí sí, ¿cierto? Díganme si se escucha. sí. Ya. ¿Sabes? Te lo mereces. Ese traje de Emilio Tucci. Te lo mereces. Deja de verlo detrás de cristal. Ese vestido tan genial. Te lo mereces. Todo esto y mucho más. Te lo mereces. ¿Recuerdas aquel vestido de Roberto Merino? Pues vuelve a por él, porque te lo mereces. María, no te mereces uno, te mereces los dos. Te lo mereces y lo sabes. Te lo mereces y lo sabes. Te lo mereces y lo sabes. Te mereces unas rebajas como estas y lo sabes. El Corte Inglés. Ya. Entonces ahora vamos al... ¿qué nos dice el modelo heurístico, cierto? Que muchas veces las personas, para tomar una decisión, pensemos en una decisión política, por ejemplo, en el voto de una persona, ¿cierto?, hacia un candidato, en la decisión de ver un programa de televisión, de comprar algo material, ¿cierto? Muchas veces se guían por elementos afectivos, ¿cierto? Por las emociones, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos afectivos que vieron en el ejemplo? ¿No tiene que ver con el autoestima? Con la autoestima, ¿ya? ¿Sí? Chaiken dice que hay elementos afectivos, ¿cierto? Emocionales, y subjetivos, ¿ok? Eso quiere decir que no impera lo racional, ¿ya?
impera lo emocional, ¿ya? Y que está obviamente lejos de las decisiones cognitivas, es decir, que nosotros no elegimos por lo que nos informamos, ¿no? O por los conocimientos que tenemos, o queremos adquirir más conocimientos para tomar una decisión, sino que nos dejamos llevar, ¿cierto?, por las emociones. ¿Qué más ven ustedes en el ejemplo? Chiquillos, la idea es que participen, porque si no, no tiene sentido que yo haga la clase de un solo lado. Profe, ¿me escucha? ¿Sí? ¿No podría ser el hecho cuando la canción dice que como que se lo merece, hace pensar a cada uno que como que trabaja, se parte la espalda y todo, es que se merece algo así como un gusto, como lo que mostraba el video? ¿Ya? ¿Cuáles son los elementos emocionales, aparte de la autoestima? Sí. Aileen, ¿cuáles son los elementos emocionales, aparte de la autoestima? No, que sea en sí apela mucho a la autoestima el video, como a lo mismo que dijo mi compañero. ¿Qué otros elementos hay que ustedes ven? Que cuando vieron el ejemplo dije, bueno, esto también apela a esto otro. Matías. Matías, ¿A la felicidad o no, profe? a la felicidad de cuando alguien adquiere algo, ¿cierto? Se beneficia, ¿no? O sea, ¿cuál es el beneficio que está hablando aquí el ejemplo? De que te hace sentir bien y más feliz, según Pero lo que ¿por usa. qué te sientes bien y más feliz? Porque está conforme. Y porque está conforme. ¿Qué es lo que ofrece la tienda esta? Ropa. Ropa, pero ¿en qué condiciones? Ropa de tipo formal. Con descuento. ¿Ya? Ah, Pero ¿cuál es la característica del aviso particular? No es vender la ropa nomás, hay como un beneficio extra. Matías dice que tiene malo el micrófono y él dice que es la ropa ajustada. ¿Ya? Chiquillo, algo mucho más sencillo. Está hablando de las ofertas. ¿Ya? Está hablando de las ofertas, que no te puedes resistir frente a las ofertas. ¿Cuáles son los elementos persuasivos que utiliza, en este caso, la marca? ¿Ya? Pone un tipo con voz seductora, ¿cierto? Y en todo momento hay un recurso que apela, ¿cierto?, a lo que decía, creo, Vicente, ¿no? Eso te lo mereces, ¿no? Es como te está diciendo en el subconsciente, ¿cierto?, que te mereces darte un regalo, ¿ya? Matías, no era la ropa ajustada, pero tuvo ahí una fijación a la ropa ajustada, Matías, ¿ya? profe, ¿Ah? tiene que ver con el neuromarketing, ¿cierto? Exactamente. Explique qué es el neuromarketing. Ah, donde usan como el tipo de los logos de oferta más, ¿cómo? Más persuasivo, que sea como más centrado en eso para que la gente compre y gaste más, Claro, que bueno, lo que en realidad cuesta. hay toda una...
Todo esto posteriormente, en el año 2000, desde el 2000 en adelante, se empieza a estudiar, ¿cierto?, cómo funciona nuestro cerebro, ¿cierto?, para cuando nosotros hacemos ciertas acciones, cómo afecta el entorno social y cómo afecta el entorno psicológico interno, ¿cierto?, para tomar ciertas decisiones. De hecho, el neuromarketing es algo que están usando los candidatos en las elecciones, hace ya varios años, ¿cierto?, para poder afectar, obviamente, la toma o cambio de actitud de las personas, ¿ya?, para que tomen una decisión. Que muchas veces, para que las personas piensen que es una decisión que están tomando ellos por cuenta propia, pero que en realidad están siendo seducidas por lo externo, ¿ya? Que es un poco lo que dice el modelo de, ¿cierto?, de este señor, que dice que obviamente los individuos poco involucrados, ¿ya?, procesan los mensajes de manera heurística, es decir, basado en juicios externos y circunstanciales. Por ejemplo, si este aviso me está diciendo que la tienda está en oferta y que yo me merezco darme un gusto, yo estoy tomando una decisión, le estoy haciendo caso a esa voz, ¿no?, a ese externo que me está diciendo hazlo, ¿ya? O muchas veces, por ejemplo, las personas también toman decisiones, ¿cierto? Muchas veces las personas toman decisiones porque otras personas les dicen que lo hagan, o las tratan de convencer o persuadir, ¿cierto?, que lo hagan. Los seres humanos constantemente estamos persuadiendo, ¿ya? Lo que pasa es que muchas veces los ustedes no se dan cuenta, pero constantemente las personas están persuadiendo, ¿ya? Del momento que, por ejemplo, cosas tan cotidianas como sus padres cuando les dicen tienen que estudiar porque es importante, no sé qué, ellos están haciendo un acto de persuasión, ¿ya? Les están poniendo ejemplos, qué sé yo, le están diciendo por qué, o sea, no es, y la decisión muchas veces ustedes la toman por eso, ¿ya? O ustedes mismos con sus amigos, ¿no? Cuando tienen que, por ejemplo, discutir qué van a colocar en el trabajo, y no se colocan de acuerdo, una de las partes tiene que persuadir al otro, ¿ya? Para, obviamente, tomar una decisión, para tomar una acción, para hacer una acción, ¿ya? ¿Hay alguna duda con este modelo? No, no, profe. Ya. Vamos al modelo de la probabilidad de elaboración. La próxima semana quiero que me traigan ejemplos de estos, ¿ya? Estos señores, Petty y Capeocho, en 1986, plantean que para que exista un proceso persuasivo existen dos formas o dos rutas, ¿cierto?, para producir cambios en las actitudes de las personas. Ellos plantean, ¿cierto?, por un lado, ¿cierto?, que existe un mecanismo racional, ¿cierto?, de tomar una decisión, o bien hay un mecanismo estético, más bien ligado a las emociones y lo que atrae del mensaje, ¿ok? Entonces, acá, en esta lámina y en esta otra lámina es la misma, ya no quiero que se confundan ni crean que son dos distintas. Lo que pasa es que esta es más, la más básica, es la original, ¿ya? Y esta ya está modificada con preguntas, ¿ya? Entonces vamos a revisar las dos. Entonces, cuando una persona se encuentra expuesta a la comunicación persuasiva, es decir, a un mensaje donde a mí me quieren cambiar quieren cambiar mi decisión, pensemos en las elecciones que vienen ahora, se supone, de alcaldes, ¿ya? Y alcaldesas. Entonces, el candidato o candidata, ¿cierto?, va a tratar de, obviamente, persuadir a los ciudadanos de su comuna para que ellos tomen la acción de votar por ellos, ¿ya? Entonces, los ciudadanos pueden tomar dos decisiones: irse por la ruta periférica, ¿ya?, o bien irse por la ruta central. ¿Qué pasa cuando expliquemos la ruta central primero? La ruta central de persuasión quiere decir que una persona, por ejemplo,
Pensemos en las personas mayores de 45 años, que son las personas que hoy día en Chile prácticamente votan. El gran porcentaje de personas votantes, ¿cierto? Son las personas mayores de 45 años, o casi mayores de, ¿cierto? De 50, que tienen más bien ellos sienten que es un deber, ¿cierto? Ir a votar, ya es un deber republicano, ciudadano, etc. Entonces, más allá de quién votan o cómo votan, ellos sienten que tienen que votar. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, son personas que evidentemente tienen un alto involucramiento en política, ¿ok? Por lo tanto, esas personas van a estar súper atentas y súper receptivas a todo lo que hace el candidato. Van a investigar al candidato o candidata, van a estar atentas a sus propuestas, ¿cierto? Van a opinar sobre sus propuestas, en el fondo van a tener van a ser activos, ¿ya? Por lo tanto, ellos se van a focalizar mucho en los mensajes, ¿cierto? Y pueden criticar o pueden apoyar, ¿cierto?, los mensajes que está dando el candidato o candidata respecto a su campaña, ¿ya? Son personas que evidentemente tienen una mayor atención, obviamente, en esos mensajes y también una mayor comprensión de lo que el candidato o candidata quiere producir en esa campaña. Por lo tanto, van a ser, como les digo, muy opinantes, ¿ya? Probablemente van a tener una actitud más activa en Twitter, o van a hablar sobre el tema en reuniones sociales, ¿ya? Van a argumentar por qué ese candidato o candidato van a votar por ello, ¿ya? Por lo tanto, en la persuasión que se logra ahí, es una persuasión basada, ¿cierto?, en los atributos, en este caso, del candidato o candidata, ¿ya? Y que están, obviamente, muy estudiados por parte de los ciudadanos, ¿ya? Por lo tanto, va a haber una actitud de los ciudadanos de voto, una intención de voto, ¿ya? Y, obviamente, cuando aquí se refiere a intención de compra, cambiémoslo por intención de voto, ¿ya? ¿Qué pasa cuando nos vamos por la ruta periférica? Que es la mayoría de las veces. ¿Ya? Las personas generalmente, cuando hacemos muchas veces el tema del consumo de cosas, ¿ya? Muchas veces se hace a través de la ruta periférica, ¿ya? Nos dejamos llevar por las emociones. En este caso, las personas que toman estas decisiones por esta ruta tienen un bajo involucramiento en por ejemplo, en la campaña del candidato o candidata, ¿ya? Se van a dejar llevar, obviamente, no por lo que es el personaje, no por lo que ha hecho, cuál ha sido su aporte a la política, sino más bien por lo que está vendiendo, por su marketing, ¿ya? Por ejemplo, el candidato puede decir, vamos a terminar con la corrupción, o vamos a terminar con la pobreza. Y esas personas van a decir, sí, va a terminar con la pobreza, en realidad, cuando sabemos que eso no es una cosa que pueda primero ocurrir en 4 años, que no es una decisión 100% de un alcalde o alcaldesa, ¿cierto? Que es una política pública mucho más macro, que involucra mucho más cosas, etcétera. Entonces, más bien es una promesa, ¿ya? Entonces, pero las personas que se van por esta ruta, ¿cierto?, van a entender que evidentemente le van a creer al personaje, ¿ya? No hay una mayor comprensión sobre los mensajes, es decir, no hay una crítica, ¿ya? Se dejan llevar por el eslogan de la campaña, ¿ya? Y obviamente el acto de persuadir o la intención de voto se va a hacer más bien por los elementos, ¿cierto?, de marketing, ¿cierto?, que muchas veces no están relacionados con el mismo candidato, sino que muchas veces están, por ejemplo, no sé, pues hay gente que vota por ciertas personas porque les caen bien. Ay, qué simpática se ve la candidata, no sé. Por ejemplo, el voto de la Katy Barriga en Maipú, ¿ya?
muchas de las personas que votaron por ella, ¿cierto? Tenía que ver con que hacía cosas bien populistas, ¿no? No sé, me acuerdo cuando hacía el tema de el spa de un día para las mujeres, ¿ya? ¿Dudas? Profe, Ana Benjamín, perdón, estás en silencio. profesora, Benjamín. no, Vicente. Ah, Vicente, diga. ¿Podría volver un poquito a la diapositiva anterior? ¿A esa? Sí, era para tomarle pantallazo a lo que dice Ah, Maya, ya. sí, sí, era más gracias. Ya. Va, ¿qué pasó acá? Profe, ¿Mm? entonces el de la ruta central va más en que toma lo que dice el candidato o no, como que le presta ¿Cómo? más atención. Generalmente la gente que vota toma decisiones de voto por la ruta central son personas que están más informadas, que toman decisiones más bien racionales. ¿Ya? Son personas que estudian, obviamente, los mensajes, que no votan porque el candidato es simpático, es buena onda, no, sino porque realmente hay una credibilidad de partida del candidato hacia esa persona. ¿Ya? Por ejemplo, uno puede decir, ah, mira, voy a votar por esta persona porque en realidad está hablando de derechos humanos, pero tiene experiencia en temas de derechos humanos, ha participado en esto y esto. O sea, es un ciudadano que se ha preocupado de informarse del pasado y del presente, ¿cierto?, de la persona que está haciendo la propuesta. Ya, ok, profe, gracias. ¿Ya? Mira, básicamente para que no se confundan, la ruta periférica tiene que ver con las emociones. Yo tomo decisiones de manera emocional y de manera subjetiva. Y en el caso de la ruta central, yo tomo decisiones racionales, estudiadas, ¿ya? Profesora, ¿Mm? entonces, por ejemplo, si alguien vota por un candidato porque encachado, porque es bonito, sería esa parte subjetiva, ¿cierto? Exacto, exactamente. Ya. Y así con todas las cosas, por ejemplo, el ejemplo que vimos recién, si vemos a un tipo que nos dice, oye, anda y compra, está en oferta, aprovecha la oferta, etcétera, evidentemente esa es una decisión de ruta periférica, ¿ya? Porque no estoy pensando, chuta, ya, sí, muchas veces la gente, por eso la publicidad, por ejemplo, te dicen 2 por 1 o compre hasta 50 o 70% de descuento. Y la gente va y compra. Pero resulta que es hasta, ¿no? No es 70% de descuento en todas las cosas. Son muy pocas las cosas que tienen 70% de descuento. Entonces la gente va y compra, no sé, pues se va a las liquidaciones y después incluso autojustifica y dice, es que estaba en liquidación, ¿no? Justifica su compra porque no hizo una compra racional, ¿no? No estaba pensando, chuta, en realidad lo necesito, no lo necesito, es importante o no es importante,
¿ya? Muchas de las compras que nosotros hacemos en la vida son compras emocionales. El tema es que hoy día hay una... No sé si les puse yo ese texto, yo creo que no. No, porque tiene que ver más bien con publicidad. El tema es que hoy día no hay una frontera entre las decisiones ciudadanas y las decisiones consumistas. Hoy día los ciudadanos son consumistas, son más consumistas que ciudadanos, ¿ya? Cuando yo estoy estoy votando o estoy yendo a votar, mi voto yo le estoy exigiendo a los candidatos o candidatas, ¿cierto? Las mismas cosas que se le exigiría a un producto, ¿ya? A comprar un producto. Ese es el problema hoy día. Entonces, en la lámina 6, ¿ya? Tenemos lo mismo, ya es el mismo cuadro, pero más enchulado, por así decirlo, ¿ya? La percepción del mensaje, ¿cierto? ¿Qué pasa con un mensaje X? ¿Cuál es la motivación? ¿Ya? Hay una relevancia, es decir, pensemos en el contexto actual, ¿ya? Hay una necesidad de conocimiento sobre lo que me están ofreciendo. ¿Cuál es el estado de ánimo de las personas cuando consumen? ¿Ya? Eso lo vamos a ver más abajo. ¿Ya? Un estado de ánimo negativo generalmente provoca una situación negativa, ¿ya? Y una situación positiva, un estado de ánimo positivo provoca, ¿cierto?, una situación positiva, es decir, en la medida que yo me siento más contento, alegre, qué sé yo, probablemente consuma más, ¿ya? Sientes que la vida está para ti, ¿no? Que tú puedas hacerlo todo, ¿ya? Hay capacidad, dice, bueno, si no hay motivación, ¿ya? No hay cognición, ¿ya? O sea, es decir, no hay conocimiento sobre algo, yo me cambio, ¿cierto?, a la ruta periférica, ¿ya? Que es esta. Chuta, perdón. Esta ruta periférica, ¿cierto?, es la actitud resultante no es duradera, no es persistente, o sea, no se mantiene en el tiempo, ¿ya? Y la conducta no es consistente. Ahí, por ejemplo, en la publicidad hablan de los consumistas infieles, ¿no? Son aquellos que se dejan llevar por la oferta, pero no tienen una marca que mantengan en el tiempo, ¿ya? No pasa así con la tecnología, fíjense. En la tecnología hay más fidelidad en ese sentido, ¿ya? ¿Qué es lo que busca la ruta periférica, ¿cierto? Placer, ¿ya? O disgusto, ¿ya? Fuente de experta o que sea atractiva, el ejemplo que recién me daban, ¿no? El número de argumentos, el precio, el envase y otros elementos, ¿ya? Si se mantiene la actitud inicial, ¿cierto? Yo voy a ir obviamente, por la naturaleza de el procesamiento cognitivo, es decir, adquirir más conocimientos antes de cambiar de actitud. En este caso, recibir el mensaje, etc. ¿Ya? Puedo tener una actitud positiva, es decir, sigo pensando en que es el mejor candidato o candidata, o no, ¿cierto? Y si no, obviamente no va a haber un cambio, ¿ya?, de actitud. No voy a votar por esa persona, ¿ya? Acá se pregunta, ¿el cambio en la estructura cognitiva se almacena en la memoria? Sí, claro, porque en la medida que yo investigo a las personas, por ejemplo, estoy pensando en el voto, ¿ya? Estoy pensando en la persona que voy a votar, evidentemente me va a quedar ese conocimiento y probablemente cuando vuelva a presentarse como candidato a otra cosa, ¿cierto? También voy a tener un conocimiento previo, ¿no? Eso. Obviamente que si hay un cambio positivo de actitud favorable, yo voy a votar por esa persona, y si no, que si es negativo, obviamente no voy a votar por esa persona. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo tomo la ruta central? La actitud final va a ser relativamente duradera, es decir, yo voy a apoyar a ese candidato o candidata probablemente durante todo su periodo, ¿ya?
voy a ser resistente a lo que me digan los demás, a que cambie mi actitud o que vote por otra persona, ¿ya? Y que obviamente mi conducta va a ser más, los que hacen los estudios de las campañas van a saber que tienen un voto asegurado ahí. Preguntas. La ruta periférica es como parecida al modelo anterior que estábamos viendo, el modelo... Exactamente. La ruta periférica es muy parecida a este modelo, al modelo heurístico. ¿Ya? Lo que pasa es que Chaikin cuando propone su modelo, no está pensando en la ruta racional, solamente lo propone desde lo emocional. ¿Ya? El gran cambio que hace el modelo de probabilidades de elaboración, 6 años después, ¿cierto? Es que ellos dicen que en realidad para tomar una decisión o un cambio de actitud hay 2 rutas, no es solamente una, no es solamente la emocional, sino que también hay una ruta, ¿cierto?, que es racional. Ellos le agregan, digamos, a la otra, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la que pesa? Va a depender del ejemplo que yo analice, ¿ya? En algunos casos hay decisiones que son más bien racionales, ¿ya? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el cuidado, pensemos en enfermedades, ¿ya? No es llegar y tomarse un remedio, sino que las personas van al doctor, consultan, investigan, porque te puede provocar la muerte, o sea, no es porque a mí me guste tal cosa, sino que hay obviamente una decisión más bien racional, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Ya, vamos al estado de ánimo y persuasión. ¿Ya? El estado de ánimo y persuasión básicamente plantea, ¿cierto?, que tú tienes que, hay una, en la medida, lo que decía antes, en la medida que hay una actitud, ¿cierto?, positiva, ¿cierto?, probablemente vas a ser más receptiva a los mensajes que si tienes una actitud negativa. Y eso también tiene que ver con el estado de ánimo de las personas. ¿Ya? Por ejemplo, si estás en una etapa depresiva o no, ¿cierto? Muchas veces, por ejemplo, cuando las personas están por eso tiene que ver, por ejemplo, con el crecimiento económico de un país. Ya en la medida que las personas sientan que les está yendo bien en la vida, que no sé, que tienen una tranquilidad económica, emocional, lo más probable es que sean personas que consumen más. ¿Ya? Por ejemplo, van a hacer viajes, van a proyectar viajes, van a, no sé, pues decir, conocer el mundo, etcétera. ¿Ya? En la medida que eso no sea así, y lo estamos viendo hoy día, ¿cierto? Obviamente el consumo baja inmediatamente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Profesora, Diga. ¿cuál es la otra, la contraria a la periférica? La ruta central. Ah, la ruta central, gracias. ¿Ya? Tenemos, Igartúa, ¿cierto?, 10 años después, plantea, ¿cierto?, que hay distintas perspectivas para revisar la efectividad, ¿cierto?, de la persuasión. ¿Ya? De alguna manera, igual se van cruzando con los modelos anteriores, fíjense. ¿Ya? Por ejemplo, cuando habla de la teoría de la capacidad cognitiva, tiene que ver con la capacidad de conocimiento que tenemos las personas al tomar una decisión. ¿Ya? Cuando hablamos del estado de ánimo como información, es lo que les señalaba recién, ¿no? En la medida que yo sea reactivo al cambio, por más que me traten de persuadir algo, yo no lo voy a cambiar. Pasa mucho, por ejemplo, cuando, no sé si les ha pasado, pero te llaman por teléfono para venderte un seguro, ¿ya? Y uno dice, no me siga hablando porque en realidad no voy a comprar el seguro, ¿ya? Y te dicen, bueno, pero ¿por qué? Si usted a lo mejor necesita, y uno dice, no, porque no necesito, porque uno sabe que muchos de los seguros obviamente no te aseguran nada, ¿no?
Entonces, finalmente uno termina pagando cosas que uno termina comprando, consumiendo cosas, ¿cierto?, que te dan la sensación, ¿ya? Uno muchas veces consume sensaciones y no cosas concretas, ¿ya? Por ejemplo, cuando tenemos el caso de las alarmas de seguridad, ¿no? Cuando te dicen compre, no me acuerdo las marcas que hay, pero compre alarmas de seguridad para que no le entren a robar, o instale cámaras de seguridad en su casa o en su edificio para que no entren a robar. Y finalmente lo que uno consigue es ver cómo te están robando, ¿ya? Porque todas esas cosas no generan una sensación de mayor seguridad, ¿ya? Es una sensación, ¿ya? Mucha gente que obviamente tiene mucho dinero y que a sus casas han ingresado igual, ¿ya? Y le han robado mucho dinero, entonces, y tienen cámaras de seguridad, tienen portones con, no sé, pues electricidad, qué sé yo, un montón de cosas, y nada de eso obviamente intimida, ¿no? Entonces lo que pagan es una sensación de, pero no se evita finalmente. ¿Opiniones? Profe, no entendí mucho lo de la capacidad cognitiva. ¿Me podría explicar otra vez? Lo que dice acá el autor, que en la medida que nosotros tenemos mayor conocimiento sobre algo, obviamente, la efectividad de la persuasión va a ser más baja, ¿ya? En la medida que yo mantengo, por ejemplo, si yo, bueno, yo no soy muy asidua a la tecnología, pero si yo supiese mucho sobre tecnología y teléfonos, por ejemplo, y alguien me quiere venir a vender otra marca, lo más probable es que no le resulte, porque yo voy a tener tanto manejo sobre lo que yo consumo, sobre mi preferencia, que la otra persona, por más que trate de venderme una nueva idea, no me va a convencer. Ya pasa lo mismo con el voto. Cuando la gente, por ejemplo, es como, no sé, porque tú fueras de izquierda y viniera alguien de derecha a tratar de convencerte por votar por un candidato de derecha. ¿Ya? Lo más probable es que no sea así, porque tú tienes, de partida tienes una perspectiva de la realidad distinta, tienes una motivación ideológica distinta. Entonces, esa es la capacidad cognitiva. Lo cognitivo se refiere al conocimiento. ¿Ya? En la medida que yo tengo mayor conocimiento, la efectividad de la persuasión va a ser menor. A eso se refiere Igartúa. ¿Se entendió, Vicente? Mucho mejor, profe, muchas gracias. Gracias. Ya, y la teoría, ¿cierto?, el estado de ánimo como factor de influencia en el estilo de pensamiento también tiene que ver con eso, ¿ya? Si yo soy una persona negativa, lo más probable es que vea todo muy malo, ¿ya? Ahora, los estados de ánimo son cambiantes, por lo tanto, también, por ejemplo, alguien me quiera convencer en un mal momento, no le va a resultar, ¿ya? Y la teoría del mantenimiento o manejo del estado de ánimo también tiene que ver con lo anterior, ¿no? Las personas son fluctuantes, no siempre tienen sus opiniones o sus puntos de vista van cambiando, ¿ya? Y eso tiene que ver con las experiencias personales, ¿ya? Y con, obviamente, su entorno social. Vamos a... diga. Es que no entendí mucho el de mantenimiento. El de mantenimiento. El de mantenimiento o manejo, ¿cierto?, del estado de ánimo se plantea en las personas, generalmente son fluctuantes, es decir, cambian sus estados de ánimo, dependiendo de sus experiencias, ¿ya? Las experiencias personales, obviamente, hacen que tú, hoy día, por ejemplo, las personas, hoy día todos nosotros podríamos decir que estamos viviendo una pandemia y un estado catastrófico, ¿cierto? Lo más probable es que nuestra actitud
hacia lo que nos ofrece el mundo, ¿cierto?, sea distinto, ¿ya? Por el tema de las incertezas, ¿cierto? Hoy día no tenemos certeza de nada, ni siquiera sabemos si esta cosa va a terminar en algún minuto, va a seguir, se va a ampliar, o sea, no existe, no sé si les pasa a ustedes, pero por lo menos hasta el momento no existe certeza, ¿cierto?, de que este bicho se termine, ¿no? Claro. Por lo tanto, tu estado de ánimo hoy día es distinto al de febrero, ¿ya? Claro, una especie de incertidumbre. La incertidumbre obviamente no te permite, hoy día sobre todo, porque estamos viviendo una situación única, podría decir, que no se les va a olvidar nunca. No existen esas certezas, por lo tanto nosotros no podemos tener un manejo del estado de ánimo. Un día puede ser un día positivo dentro de lo negativo y otro día va a ser muy negativo, ¿ya? Claro. Porque, por ejemplo, si, ojalá no ocurra con ninguno, ¿cierto?, de ustedes ni con nadie cercano, si tenemos la muerte o el fallecimiento de alguien conocido, ¿no? Puede ser amigo o qué sé yo, obviamente tu actitud va a ser muy distinta y ese día probablemente no quieras salir o por una semana, tu vida va a cambiar, tu modo de ver la vida va a cambiar. Claro. No, ¿Ya? y hasta antes, po. O sea, como ese miedo a que le vaya a pasar eso a alguien cercano. Sí, claro. Por eso, todas esas cosas, por ejemplo, hoy día la publicidad, fíjense, que no está apelando a vender productos, está apelando al tema del cuidado nomás. Porque saben que hoy día Como no el tema, está, claro, el mercado no está como para venderte sensaciones ni nada, claro. ¿ya? O sea, igual Los vende la sensación como de tranquilidad y de... Sí, claro, pero en el fondo no te están vendiendo un producto en particular, ¿ya? Entonces, bueno, si lo llevásemos al manejo comunicacional, también eso, que no ha sido muy bueno de partida, todos lo sabemos, el manejo comunicacional del gobierno, obviamente claro. debería ser uno lo que espera del Estado, más allá de quien sea el presidente de turno, ¿cierto? Es una protección, ¿cierto? Y hoy día la sensación que existe es que eso no está. Claro, ¿Ya? incierto. Un día pasa esto y un día pasa esto otro. Exactamente, un día te dicen que van a contar las muertes de una manera, otro día de otra, los contagiados de una manera, ¿no? ¿Cachai? Entonces, eso ya te genera en incertidumbre, ¿ya? Y la economía también, obviamente, es una parte importante de las personas, que no siempre se habla de eso, pero es lo más importante, Claro. ¿ya? Al haber incertidumbre en otro lado, todo se derrumba en el fondo, ¿ya? ¿Ahora se entiende? Sí, sí, sí. Ya. Está bien. Vamos entonces a la apelación del miedo, ¿ya? Vamos a revisar una campaña que dice, busca captar el voto del miedo, ¿ya? Y bueno, nosotros tuvimos un ejemplo acá, ¿no? En la elección pasada. Voy a ver, hipervínculo, abrir hipervínculo. Voy a tener que dejar de compartir para compartir de nuevo. Ah, me equivoco. Ya, esta es una campaña española. ¿Se ve ahí? Sí. Buenos días, son las 7 de la mañana y estos son los titulares. El Ejecutivo aprueba hoy la derogación de la vieja ley contra la violencia machista. También se ha anunciado que se reducirán los costes de despido, ayudando a la movilidad laboral. En otro orden de cosas, el ministro de Medio Ambiente ha asegurado que la llamada emergencia climática es una mentira apocalíptica de grupos ecologistas radicales. Tenemos que estar juntos. No hay trabajos que lleven para toda una generación. La gente está perdiendo sus casas. Los alquileres son inaccesibles. Las pensiones no dan ni para sobrevivir con dignidad. ¿En qué tipo de sociedad queremos vivir?
futuro, la lucha es hoy, en el presente. ¿Y tú? ¿Qué futuro quieres? Entonces, acá obviamente se está apelando al miedo, ¿no? ¿Algún ejemplo? Profe, un anuncio, si no me equivoco, que salió ahora hace poco del gobierno, que suena una sirena y que sale una niña, una abuela y dice que si uno no se queda en casa, como que a tu abuela o a tu hermana chica, no sé, le va a pasar, le va a Claro. contagiar. Ujú. Ese, por ejemplo, es un ejemplo de que apela al miedo. ¿Cuál otro? La campaña de Piñera, la campaña de gobierno de hace unos 2 años. Ya. ¿Qué decía? ¿Cuál era la frase a que apelaba Piñera? Que la gente se iba a quedar sin trabajo si no votaban por él. Ya. Y también acuérdense el famoso Chilezuela. Sí, es verdad. ¿Acuerdan del famoso Sí, Chilezuela? típico. Bueno, las campañas políticas a veces les resulta y a veces no, ¿ya? Pero muchas veces utilizan la apelación al miedo para persuadir a los votantes, ¿ya? El tema de Chilezuela obviamente caló mucho en Chile, ¿ya? La gente realmente se lo creyó, la gente que votó por Piñera realmente en las capas más populares se lo creyeron, ¿ya? Y lo otro es que, por ejemplo, generalmente las campañas de salud también se apela al miedo. ¿Ya? También es una estrategia muy utilizada en las campañas gubernamentales de salud. Por ejemplo, el tema se criticó mucho por muchos años, ¿cierto? Cómo por ejemplo, se presentaban las campañas del VIH. ¿Ya? También apelaban al miedo. En vez de ser más bien informativas, ¿ya? Más bien se iba al tema de las emociones y era cero informativa, que es una de las grandes críticas que se le hace. ¿Ya? Y acá tenemos otro, que es lo que yo le hablaba sobre la seguridad, ¿no? Voy a dejar de compartir. Feliz aniversario. Feliz aniversario. Llamamos de Securitas Direct. La policía está avisada. Estamos contigo hasta que llegue. Tranquila, lo tengo en pantalla. El agresor ha huido. La avanzada tecnología de la alarma Verisure con videoprotección permite a nuestros especialistas protegerte 24 horas. Ya, hay un ejemplo cortito, ¿cierto? De algo súper obvio, ¿no? Ya. Y, diga. No, nada, profe, estaba... Ya, y acá no me acuerdo, así que voy a acordarme de qué está. Ya, el modelo de impulso tiene que ver un poco con la campaña que vimos recién, ¿ya? Es como súper obvio, ¿no? El ejemplo. Es como, vamos a mostrar una situación real, o sea, casi real diría yo, porque eso finalmente que vayan inmediatamente y que atrapen al ladrón es súper difícil, ¿ya? Es como, es lo ideal, ¿no?
funcionó la alarma, ¿no? Pero generalmente llegan después, ¿ya? Por lo tanto, el modelo más bien va hacia allá, ¿ya? Pero también lo que dice este modelo, ¿cierto?, es que muchas veces esta conducta, ¿cierto?, se aumenta. Es decir, que hay una línea, por así decirlo, entre la persuasión y el miedo, es decir, tú no te das cuenta, ¿cierto?, hasta dónde te están tratando de persuadir y hasta dónde tú estás actuando por miedo, ¿ya? Hasta dónde realmente esto es verdad y hasta dónde no es verdad, ¿ya? Por ejemplo, pasa con el tema del cambio climático, ¿ya? Son cosas que son más bien abstractas, porque, o sea, alguien me parecía, el cambio climático no es abstracto, porque obviamente se están derritiendo los glaciales y estamos viendo cosas, pero claro, cuando recién se empezó a hablar del tema del cambio climático, era algo totalmente abstracto. La gente, la verdad, no entendía mucho esto del cambio climático, este nuevo concepto, ¿ya? Pero cuando se empezó a hablar de que, en el fondo, al secarse los lagos, al derretirse los glaciales, ¿cierto?, nos íbamos a empezar a morir, en realidad nosotros también nos íbamos a extinguir, ¿ya? Porque primero se hablaba de la extinción de los animales, de otros seres vivos, pero cuando empezaron a hablar de que sí, que nos íbamos a extinguir, y empezamos a ver después noticias sobre, por ejemplo, Petorca, ¿cierto?, que es una comuna que en este minuto tiene una gran sequía, ¿cierto?, y la gente no tiene agua, etcétera, etcétera, obviamente empezamos a darnos cuenta que esto es verdad, ¿ya? Por lo tanto, cuando se empieza recién a producir esta campaña, ¿ya? No sabemos qué tanto es verdad y actúan por impulso o qué tanto en realidad lo que nos están diciendo es real, ¿ya? En el segundo modelo, ¿ya?, el de la respuesta paralela, ¿cierto?, podemos ver, ¿cierto?, que aquí se activan dos procesos simultáneos en las personas, el control del miedo y el control del peligro, ¿ya? Cuando nosotros tenemos miedo, ¿cierto?, lo que dice aquí, dicen los autores, obviamente lo que buscamos es aminorar la respuesta negativa, ¿ya? Es como el miedo, no sé si les ha pasado, pero cuando una persona tiene miedo, lo que busca es una reacción, ¿cierto? El miedo de alguna manera permite controlar algo que es inevitable, ¿ya? Y otra cosa es el peligro, ¿ya? El proceso del control del peligro, ¿cierto?, lo que hace es que yo, por ejemplo, evite ciertas cosas. Si yo siento que, no sé, hoy día, pensemos ¿cuántos de ustedes, el otro día unos amigos decían, oye, vieron que los pasajes a Brasil, la estadía a Brasil por 3 días estaba súper barata, con hotel y con avión y que no sé qué, como 150 lucas? ¿Cuántos de ustedes irían a Brasil en este minuto? ¿Alguien se iría a Brasil ahora, por el fin de semana, si tuviese el dinero para hacerlo? No. Yo creo que No, sí, pero yo no. Alguna persona debe hacer. Nica, cuando se ¿no? vaya Bolsonaro. Cuando se vaya a Bolsonaro. Nica, porque estamos viendo que la gente está muriendo, pero mucha, que en realidad alguien decía, un experto internacional, que Brasil iba a arrastrar a toda Latinoamérica con el tema del coronavirus, ¿cierto? Porque no se estaba tomando ninguna medida, ¿no? De resguardo y esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que piensa uno? Si ya me regalasen el pasaje, supongamos, ni siquiera lo tengo que comprar, me lo regalan. Tampoco voy, ¿cierto? Porque hay dos cosas que se están produciendo ahí, por eso habla de la respuesta paralela. Por un lado, el miedo a ser contagiado, ¿cierto?, en el viaje o allá, da lo mismo, ¿ya? Y obviamente estoy viendo que es un peligro, por lo tanto, me niego a aceptar, ¿cierto?, eso, ¿ya?
Por lo tanto, ahí van una manera de controlar el peligro, digo que no viajo, ¿cierto? Por lo tanto, porque obviamente me da miedo contagiarme. Entonces ahí están funcionando ambos, ¿cierto? Modelos. O sea, ambas respuestas, perdón. Y el modelo de la motivación de la protección es como todo lo contrario, ¿cierto? Yo muchas veces, y esto tiene que ver con la salud, ya, muchas veces, Salud. gracias, muchas veces por miedo a, ¿cierto? Yo hago tomo ciertas actitudes para protegerme. Por ejemplo, comprar, lo que yo les decía, comprar una alarma para que no entren a robar a la casa. O tomar una decisión de compra, o tomo decisiones de vida, por ejemplo, porque digo, voy a vivir en este lugar porque siento que no pasa nada, y resulta que pasa todo, ¿ya? Por ejemplo, evitar en las cosas más bien vulnerables, es decir, creer que, por ejemplo, vivir en Las Condes es más seguro que vivir en Puente Alto, por ejemplo. Alguien me podría decir, bueno, pero es que los índices y no sé qué, de delincuencia, etcétera, etcétera. Ok, pero en Las Condes pueden entrar a tu casa igual como que si estuviese en Puente Alto, da lo mismo. ¿Ya? De hecho, son más susceptibles la gente que trabaja en Las Condes, ¿no? O sea, que vive en Las Condes, ¿ya? Por lo tanto, hay una serie de motivaciones que la gente toma o tiene para protegerse. La salud, como les decía, tiene que ver con eso. Tome vitamina C para que no se resfríe este invierno. Y la gente va y toma vitamina C, ¿cierto? Y no sé qué, y un montón de cosas. Y se resfría igual, ¿ya? Etcétera. Y como último paso, yo les puse acá algunas preguntas, ¿ya? Que tomaran un ejercicio, ¿cierto?, sobre un mensaje publicitario o campaña política, sería ideal, ¿ya? Y que vean qué rasgos o elementos persuasivos posee el mensaje, ¿ya? Para capturar la atención de las audiencias, ¿ya? Y evalúen, coloquen y apliquen, digamos, eso, ¿cierto?, en el modelo de probabilidad de elaboración. ¿Qué pasaría si yo tomara la ruta central y qué pasaría si yo tomara la ruta periférica? ¿Tenemos que hacer eso para la próxima clase, profe? Sí, pues la idea. Sí. ¿Ya? Igual como los trabajos anteriores. Exacto, algo cortito, si tampoco no quiero que me hagan un manual, porque después van a tener que hacer un trabajo más grande. Entonces, ¿cuál es la idea? Repito nuevamente, es que vayan practicando con pequeños ejercicios en clase y vayamos resolviendo las dudas con los ejercicios, no importa que se equivoquen, porque la idea justamente es ir resolviendo esas equivocaciones. ¿Ya? Profesora, Diga. una consulta, que el modelo del impulso recién de los modelos teóricos que apelan al miedo, sería más bien cuando uno impulsivamente toma una decisión. Claro. Ah, ya. Y ahí tiene que ver tiene que ver con acuérdense, con decisiones más bien emocionales. ¿Ya? Ah, ya. Yo tomo decisiones impulsivas. La gente toma decisiones impulsivas. A ver, piensen ustedes alguna vez que hayan tomado una decisión impulsiva. 1.000.000 de veces. Todos los días, ¿no? Pero pensemos en alguna situación en particular. Para un terremoto salí arrancando con todas mis cosas. Pensemos todo ahora arriba. en la pandemia. ¿Qué ha hecho la gente cuando dicen va a haber cuarentena? ¿Qué hace la gente? Salir a comprar. Salir a comprar. Sales a comprar, ¿cierto? O lo que hicieron muchos comprar así como mucho lisofón.
Por ejemplo, o confort, ¿no? O confort. Ya, es una decisión impulsiva. Profesora, entonces también pertenece esto a la ruta periférica, Sí, también claro. igual como la emocional, porque un Todo lo que impulso. tenga, claro, todo lo que tenga que ver con lo emocional tiene que ver con la ruta periférica, si es que lo quisieras poner ahí en esa, en ese modelo, ¿ya? Ya, De hecho, profesora, muchas de las decisiones que nosotros tomamos son más bien emocionales y no racionales, porque los seres humanos somos seres emocionales, ¿ya? Por lo tanto, eso hace que finalmente, por eso el neuromarketing, que el encargado de estudiarnos, ¿cierto? De estudiar nuestras mentes. De hecho, creo que les puse un video en el otro PPT, no sé si lo vieron. Sí, profe, por eso yo se lo mencioné antes, de un caballero que lo Claro. explica. ¿Sus compañeros lo vieron? ¿El resto lo vio? Sí. Ya. Entonces, por ejemplo, el neuromarketing nos tiene súper estudiados sobre cómo nosotros tomamos nuestras decisiones, tanto de compra como de voto, y obviamente los que están atrás de las campañas políticas también estudian, obviamente, a sus votantes. Y hoy día, con la tecnología, a raíz del uso de WhatsApp, de redes sociales, ¿cierto? En general, ustedes que, por ejemplo, ocupan Instagram u otra red social, todo eso, el Big Data, ¿cierto? Hoy día ha tomado una relevancia súper importante para hacer el análisis de las personas, ¿ya? Fíjense que hoy día todo lo que tú opinas, ¿cierto? Lo sabe todo el mundo. Y gente que ni siquiera es tu amiga en las redes sociales, te están monitoreando, ¿cierto? Por ejemplo, van a decir, esta persona, de hecho, saben dónde vives, cuántas veces usas las redes sociales, para qué lo usas, cuál es tu tendencia política, cuánto consumes, cuánto no consumes, todo. El Big Data te permite a los estados, ¿cierto? Monitorear el comportamiento de los ciudadanos. Por ejemplo, Google, o sea, hay algo que todos sospechábamos desde un principio, que las cifras que entregó China sobre las muertes del coronavirus no eran reales, ¿ya? Todo el mundo de alguna manera lo sabe, que fue más osado y lo denunció fue Trump, ¿cierto? Pero no había pruebas, ¿ya? Porque además China, ustedes saben, es un país totalmente cerrado que no comparte sus datos, ¿cierto? Que de hecho las personas no pueden, es un régimen, ¿cierto? Que tú no está todo súper controlado, ¿no? El otro día salió un estudio de la Universidad de Harvard, donde con Google, ¿cierto? Analizaron que probablemente el tema del coronavirus empezó en agosto del 2019, ¿ya? Porque ellos notaron que las búsquedas que hacían los chinos, ¿ya? En Internet tenían que ver con los síntomas del coronavirus y que hubo un gran tráfico de búsquedas en ciertos lugares. Acuérdense que cada vez que uno hace una búsqueda te tienen súper identificado, en ciertos lugares de China, en ciertas ciudades, sobre los síntomas de coronavirus, ¿ya? De una enfermedad o de cosas que no se sabían, ¿ya? De hecho, cuando uno tiene como algo, inmediatamente busca en internet qué significa, cuáles son los síntomas. Entonces, todas esas búsquedas se hicieron. Y además, a través de los Google Maps, notaron que había muchos autos que iban a los hospitales en esa época. Por lo tanto, cruzaron esos datos, Big Data, ¿ya? Y llegaron a la determinación que en realidad el tema en China había empezado mucho antes de lo que ellos declaran, ¿ya? Entonces el bicho anda hace mucho más rato de lo que todos nosotros creemos. De hecho, cuando aquí se dice que empezó el 3 de marzo, probablemente ya estaba en febrero, ¿ya? Por lo tanto... Venía contagiándose a poco. Exactamente.
Y va mutando, obviamente, y va mutando a ser más agresivo, ¿ya? Entonces, todas esas decisiones que uno hace finalmente no las hace racionalmente, ¿ya? A ti te estudian mucho, saben quién eres, si estás inscrito en el registro electoral, si fuiste a votar o no fuiste a votar, por ejemplo, pensemos en las campañas políticas. Si desde cuándo votas, Profe, hasta dónde, la afiliación sindical. la afiliación sindical, todo, o sea, La Instagis también, esa que, el software que le vende los datos para las propagandas, que por saben ejemplo, claro, saben todas las tendencias de las personas. Y Sofafe parece que se llama la otra hoy día, por ejemplo, con el de seguridad. de hecho, hoy día, o sea, es algo que no se habla todavía, pero con el tema del coronavirus, con el tema de la pandemia, imagínate que saben todos los que, o sea, por lo menos los que están, los que se fueron a ver a clínicas o a hospitales, ¿cierto? Saben quién está contagiado, con qué cuántas personas vive, dónde vive. Es bien controlador o sea, con el tema de la pandemia, nosotros hemos entregado muchos derechos, ¿cierto? Que considerábamos que eran privados, ¿ya? Y que hoy día, de alguna manera, el Estado los tiene, ¿no? El uso de, por ejemplo, hay gente que dice que no usa Internet, porque se niega a usar el Internet porque saben que es un medio de control. Ya, esto que es bacán, obviamente, para poder buscar cosas, trabajar, etcétera, etcétera, pero en el fondo yo estoy entregando todos los días desde que me levanto, ¿cierto? Desde que abro un ojo y miro mi teléfono, estoy entregando datos. O sea, y Profe, eso es muy potente, muy potente. sí, uno cuando la otra vez veía, es que uno nunca lee esas cosas, pero la ley o esa cosa como de privacidad, los términos de Facebook, dicen que ellos, si uno baja la aplicación, ellos ven cuando uno bloquea el celu, cuando lo desbloquea, las conversaciones de Messenger. Sale todo eso por escrito y lo Y van de hecho guardando tú para donas tu compartirlo. sí, pues, y de hecho tú cuando subes una foto a una red social, en el fondo a esa red social tú le estás entregando los derechos de tu fotografía. Como la licencia. Exactamente. Qué terrible. Es terrible, pues, porque eh, hay un control ahí de, por ejemplo, saben, a mí me acuerdo cuando recién empezó Facebook, por ejemplo, tú te sacabas una foto con los amigos, qué sé yo, y después tú abrías el Facebook y te colocaba Facebook, tu amigo estuvo, o sea, ustedes estuvieron en tal lugar. Y tú decías, pero ¿cómo? Claro, geolocalización por el teléfono. Entonces, Sí, te claro. podían identificar dónde te sacaste la foto, a qué hora, todo. Y eso lo dice, eso es lo peor. Uno no lo ve, o sea, no se da el tiempo, pero si uno se mete en los términos, dice punto por punto, todo, completamente todo. Exactamente. Hasta cuántos clics da uno en la pantalla, si es muy es cuántico. Bueno, de hecho, hoy día es posible estudiar a las audiencias así. Cuando tú ves, por ejemplo, esa Netflix, ¿ya? Netflix te ofrece una parrilla programática de acuerdo a lo que tú consumes, ¿ya? Sabe cuántos minutos tú te conectas a la pantalla, qué ves, por cuánto tiempo lo ves, cuáles son tus preferencias, y de acuerdo a eso te ofrece, ¿cierto?, las películas o las series, etcétera. ¿Ya? Cada persona tiene como una oferta distinta, ¿ya? Ah, En cada país, de hecho. El otro día a mi marido le habían dicho, oye, ve una serie que no me acuerdo de qué era, y la tratamos de ver acá y no estaba, porque claro, eso está en otro país, no está acá. O sea, cada país le ofrecen distintas cosas de acuerdo al tipo de consumo que tiene ese país. ¿Ya? Los medios de comunicación, como por ejemplo los medios tradicionales que conocemos como La Tercera, por ejemplo, tiene mediciones de audiencia de cuánto tiempo tú te quedas en una noticia, si la lees, no la lees, cuántas veces te metes a la página,
¿ya? Todos esos datos tú los entregas, entonces después ellos deciden qué noticias son las más leídas y de acuerdo a eso hacia dónde se orienta la agenda, fíjense. Antes la agenda se decidía por otras cosas, hoy día se decide por la cantidad de clics que tú puedas tener. Sí. Es terrible. Sí, O sea, es bueno y malo a la vez. sí, es como, claro, uno lo da como a cambio de tener esa tecnología, de estar Claro, como porque, conectado. exacto, uno dice internet gratis. Gratis en el fondo, claro, tú tienes que pagar por tener internet, pero por usar cada una de las aplicaciones que está dentro de internet, no, ¿cierto? Porque viene todo incluido. Pero claro, no es gratis, porque en el fondo tú estás intercambiando tu privacidad por información. Ujú. Hasta hace un contrato uno, eso es tal del TIC. Un contrato de lectura, claro. Claro. ¿Para qué les voy a preguntar si leyeron el texto, po? ¿Alguien lo habrá leído por ahí? ¿No? Ya. ¿Lo van a leer para la próxima semana? ¿Cuál, profe? ¿El del tío Rico? ¿Ese? ¿O el No, de la Flora? persuasión. Ah, ¿Lo van a leer o no? sí, profe, que sabe, hemos tenido un montón de tareas y cosas, pero estamos ahí, para allá, Eso, para porque acá. estuvimos como un mes en paro, po. Harto que leer, harto, no, pero igual estuvimos haciendo cosas durante el paro, todos, pero ¿Sí? oh, sí, pero estamos ahí con hartas cosas. Así que por eso, profe. Profe, yo digo que Sí. sí, pero no sé, en verdad, si todos pueden. Bueno, para la próxima semana les sugiero que lo traigan leído, porque lo van a necesitar para el trabajo, ¿ya? Y la próxima semana podemos en conjunto analizar y puedo responder las preguntas del texto, ¿ya? Porque si no lo traen leído, yo lo voy a dar por pasado y que está listo y que ya se lo leyeron y no tienen preguntas, ¿ya? Entonces prefiero que se lo lean y que traigan consultas, ¿ya? A que yo diga ya, ok, y después en el trabajo no esté aplicado. Porque después se nos ¿Cuál viene... texto, profe? ¿Ah? Perdone, ¿cuál texto? Es que no había escuchado. Persuasión, el que está en la carpeta de la semana pasada. Ah, ya, ok, gracias. Ya, entonces espero que lo traigan leído la próxima semana para que lo comentemos, ¿ok? Y hagan las preguntas, porque es el momento que puedan hacerla, porque tengo que, el próximo trabajo, chiquillos, va a ser para fines de junio, ¿ya? Ustedes tienen el martes 23, sería el próximo martes, no, se los voy a dar para el martes 30, ¿ya? Yo les voy a subir ahora la pauta. Cualquier duda que tengan con la pauta, yo se los voy a, lo podemos resolver la próxima semana. ¿Qué Y, sería para el martes 30? ¿cómo? ¿Qué sería para el martes 30? El próximo trabajo, Ya. ¿ya? Y si no me equivoco, ese trabajo es individual. Tengo que revisar ahí la pauta, ¿ya? Sería entrega el martes 30, yo les voy a subir hoy día la pauta en la tarde, y la idea es que la comentemos la próxima semana en conjunto con el texto, y con eso yo doy por pasada la materia de teoría de la persuasión, ¿ya? Todos los modelos que vimos, más el texto, etc. Y sobre eso viene el trabajo, ¿ya? Y después tenemos un tercer trabajo que debería ser la entrega a mediados de julio, porque ustedes ¿hasta cuándo tienen clases? Hasta el 24, ¿no? Hasta la semana del 20 de julio. Ya, el 24, viernes 24 de julio es el último día. O sea, nuestra clase, la última clase sería el 21 de julio, ¿ya? Pero generalmente esa clase uno la deja para cosas pendientes. Entonces, ustedes deberían entregar el 14 de julio el próximo trabajo,
Son 3 trabajos, ¿ya? Para que se vayan organizando. El segundo es para el 30 de junio y el tercero y último sería para el 14 de julio, ¿ya? ¿Estamos? Sí, profe. Ya vayan anotando ahí para que se organicen su calendario, ¿ya? Yo les voy a subir ahora la pauta, como les digo, la comentamos, y yo creo que les voy a tener rápido la pauta número 3 para que se orienten rapidito qué es lo que tienen que hacer, ¿ya? Bueno, profe, el libro es Teorías de la Comunicación de Masas. Exactamente. Teorías. Y les voy a subir la clase que sigue, que son los modelos circulares, si no me equivoco, ya de la comunicación. Preguntas. Profe, Ujú. acabo de hablar con el profesor Felipe y me dijo que sí, que como me podía dar plazo hasta el viernes. ¿Me preguntas a mí? O sea, usted me dijo que hablara con el profesor Felipe y eso fue lo que ¿Ya? me respondió. Le digo que podía tener plazo hasta el viernes. Ya, perfecto. Eso. Espero tu trabajo el viernes, pero no a las 12 de la noche. Po. No, a las 11. Oh, no, pues más temprano para yo poder revisarlo, porque yo fin de semana descanso. No, sí, Tengo profe, familia, pero voy a intentar mandárselo tengo que antes. hacerme cargo de la familia que tengo, ya que en la semana estoy full pega. Ya, profe. ¿Ya? Ya, chiquillo, entonces, dejamos hasta que en la clase, perdón, y tienen harto que hacer la próxima semana, traer el ejemplo para que podamos conversarlo, sería como previo, a lo mejor pueden ir pensando en algo que después van a hacer para el trabajo final, ¿ya? Entonces así lo podemos probar antes, traerse leído el texto para que lo comentemos, porque también lo van a tener que aplicar, ¿ya? Y vamos a pasar la materia de los siguientes modelos de comunicación. ¿Ok? Ya, profe. Bueno, profe. Ana, ¿cómo estás? No te pregunté cómo sigues. Hola, profe. Hola. He tenido varias complicaciones porque ahora como que está más pesado el virus, sobre todo en la noche, que es donde más molesta. Entonces no pude llegar temprano porque estoy durmiéndome muy tarde por esto mismo. Uh-huh. Así que eso. ¿Cuánto llevas ya? Ahora se cumpliría la segunda semana. Ya. ¿Pero sientes que estás mejorando o estás empeorando? Es que a veces siento que sí, que estoy mejorando, pero después vienen los dolores fuertes y como las complicaciones para respirar que me vienen en la noche, entonces como que el virus es engañoso, ¿me entiendes? Como Claro. que pareciera que pasara y después vuelve. Mm. Pucha, Ana, cuidarse nomás, pues, lo que pueda. ¿Ya? Sí, gracias. Ya, cuídense mucho. Ya, chiquillos, quedamos con tiempo extra porque no trajeron los ejemplos, pues. Pero ya la próxima semana van a traer. ¿Ya? El ejercicio que yo les pedí en la lámina de hoy día, ¿cierto? La idea es que lo hagan con el modelo, ¿cierto? Que les planteo ahí. También para el trabajo posterior, a lo mejor pueden utilizar otros modelos, ¿ya? De persuasión, por cierto. Ya, chicos. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.
Chao, Bueno, profe, profe, que esté nos bien. vemos. Igual ustedes. Cuídese. Chao, 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 chao. Que esté bien. gracias. Chao, 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 chao. profe, cuídese. Chao, chao.